¿Y si lo que te está nublando la vista no fuera solo físico, sino espiritual? ¿Has pensado que Dios ya te dejó un remedio para sanar tu mirada y tu alma? Santa Teresa lo descubrió en oración, y hoy tú podrías estar a una sola decisión de encontrarlo. Santa Teresa no hablaba desde la teoría ni desde el estudio frío de los textos. Ella vivió, con intensidad dolorosa y luminosa, lo que significaba no ver con claridad, y luego recibir de lo alto una luz que le permitió mirar no solo con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Por eso, cuando advertía que muchas enfermedades físicas son apenas el reflejo de un alma desconectada de Dios, no lo hacía como amenaza, sino como compasión. Su experiencia mística le mostró que una visión nublada muchas veces ese es el síntoma de un corazón descuidado. Pero también fue testigo de que, cuando un alma regresa con humildad, el Señor responde, a veces con sanación física, siempre con sanación espiritual. Este video es una invitación a descubrir qué vitamina dejó Dios para que puedas ver con claridad y vivir con plenitud antes de que sea tarde. Si deseas que Dios te muestre aquello que tus ojos no ven, escribe en los comentarios, Señor, abre mi visión. Acompáñanos hasta el final de este video, porque allí se revela cómo recibir esta vitamina espiritual, pero solo si has comprendido cada parte previa, donde se explican las condiciones, los errores a evitar y los frutos prometidos. Antes de comenzar, fortalece tu alma. Dale like si anhelas ver con claridad y suscríbete si deseas que tu fe ilumine tu vida. Santa Teresa de Jesús no hablaba al vacío. Sus palabras, aunque escritas en el siglo XVI, atraviesan el tiempo con una claridad que desarma. Lo que ella vio en las almas de su tiempo y también en las que vendrían después fue una forma de ceguera que no afecta a los ojos, sino el interior más profundo. Una ceguera que nace del olvido de Dios, del apego a lo superficial y de la falsa seguridad de quien cree ver, cuando en realidad camina a tientas. Desde su experiencia mística, Santa Teresa comprendió que el alma fue creada para la luz. No cualquier luz, la luz que proviene de Dios. Sin embargo, cuando esa luz no está presente, el alma no solo se apaga, sino que comienza a deformarse. Pierde orientación, sentido y lo más grave, comienza a amar su oscuridad, a habituarse a ella, como quien lleva tanto tiempo en un cuarto cerrado que ya no echa de menos la ventana. Para Santa Teresa, esta ceguera espiritual era aún más peligrosa que cualquier enfermedad corporal, porque podía ser invisible incluso para el afectado. El alma que no se alimenta de la verdad divina va perdiendo la agudeza para distinguir el bien del mal, lo auténtico de lo falso, la voz de Dios de los ruidos del mundo. Y aunque el cuerpo siga avanzando en la vida cotidiana, el interior permanece detenido, confundido, atrapado en un laberinto sin salida. En sus escritos, ella advierte que muchas almas creen estar en gracia cuando en realidad están dormidas. Otras se conforman con pequeños destellos de religiosidad externa, pero no se atreven a entrar en lo profundo, donde reside la verdad de sí mismas. Y lo cierto es que, según Santa Teresa, quien no entra dentro de sí, no podrá jamás encontrarse con Dios, porque Él habita precisamente en ese centro del alma al que tan pocos se atreven a llegar. Pero ¿por qué el hombre moderno, ese que vive rodeado de estímulos, pantallas, ruido y velocidad, habría de entender esta advertencia? Tal vez porque, como señalaba la santa, lo moderno no es necesariamente lo iluminado. De hecho, muchas veces el exceso de información, de actividad y de ocupación mundana no hace más que reforzar esta ceguera. Nos volvemos expertos en ver lo exterior, pero analfabetos de lo interior. Y así, como ella decía, vivimos fuera de nosotros mismos, huyendo del silencio, del recogimiento y de la contemplación, donde realmente habita la claridad. Lo más profundo de su diagnóstico no es solo la denuncia, sino la compasión.
Santa Teresa no se limita a señalar la oscuridad, ofrece un camino para salir de ella. Y todo comienza por un acto de humildad, reconocer que estamos ciegos, que por mucho que creamos tener el control, necesitamos que Dios nos devuelva la visión del alma. Una visión que no se consigue con esfuerzo humano, ni con sabiduría intelectual, ni con métodos mundanos, sino con un corazón dispuesto a ser iluminado desde lo alto. Ella misma lo vivió. En su juventud, Santa Teresa atravesó etapas de tibieza espiritual. Asistía a misa, rezaba, cumplía con ciertas prácticas externas, pero no se dejaba transformar por dentro. Solo cuando empezó a orar con verdad, con profundidad y con deseo de encuentro, comenzó a ver. Y no solo a ver a Dios, sino a verse a sí misma, sus errores, sus apegos, sus engaños y también su capacidad de amar y de ser renovada. Fue en ese proceso que la luz divina empezó a abrirse paso en ella, como un amanecer sereno, pero imparable. Esa experiencia la llevó a proclamar que el alma que se deja habitar por Dios comienza a ver todo con nuevos ojos. Lo cotidiano se transforma. Lo que antes parecía banal, ahora tiene sentido. Las personas, las situaciones, los sufrimientos, todo empieza a ser interpretado desde una mirada diferente, más alta, más verdadera. Es como si el alma comenzara a vivir en otra frecuencia, una frecuencia que ya no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre dentro. Lo más impactante de su enseñanza es que esta claridad interior no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una gracia ofrecida a todos, pero que solo se activa cuando el alma se abre a la verdad. Y la verdad, nos dice Santa Teresa, no se impone, sino que se revela en el silencio, en la oración, en la humildad de quien se reconoce pequeño. Por eso, el primer paso para recuperar la visión del alma es detenerse, dejar de correr, hacer silencio, mirar hacia adentro y suplicar. Dios mío, que vea. Podría ser la súplica más urgente de nuestro tiempo. Ver con los ojos del alma, ver más allá de las apariencias, ver a Dios en lo escondido, en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia. Porque solo el que ve desde el espíritu puede caminar con firmeza en medio de tanta confusión. Y aquí es donde su mensaje cobra un poder actual y vital. El alma moderna está saturada de imágenes, de estímulos y de propuestas que prometen claridad, pero solo confunden. Está alimentada por un mundo que vende verdades parciales y promete una luz artificial que nunca sacia. Pero Santa Teresa nos recuerda que la única luz que sana es la que viene del Creador. Y esa luz no se impone con fuerza, sino que se derrama sobre los corazones dispuestos. El hombre moderno, dice la santa con palabras que aún resuenan, necesita aprender a ver otra vez. No con tecnología, no con teorías, no con vanas filosofías, sino con la mirada del alma despierta. Y para despertar esa mirada hay que volver a lo esencial, al silencio, a la oración, a la verdad. Porque solo allí, y no en los grandes discursos, Dios se deja ver. Este primer paso es el más difícil, pero también el más necesario. Reconocer que estamos ciegos no es una derrota, es el inicio de la verdadera sanación. Y quien se atreve a pedirle a Dios que le devuelva la vista, puede estar seguro de que no será rechazado. Cuando Santa Teresa habla de ver con claridad, sus palabras no deben ser interpretadas con ligereza. En su espiritualidad, la visión no es solo una función física del cuerpo, sino una expresión del estado interior del alma. Y es precisamente aquí donde su enseñanza alcanza una profundidad que interpela al hombre moderno. Porque para la Santa de Ávila, el acto de ver involucra tanto los ojos del rostro como los del corazón. Por eso, sanar la visión tiene un doble significado: recuperar lo que se ha perdido en lo corporal, pero sobre todo despertar aquello que permanece dormido en lo espiritual. Santa Teresa nunca separa el alma del cuerpo. Aunque su mirada es radicalmente interior,
reconoce que hay correspondencias profundas entre ambas dimensiones. Lo que afecta al cuerpo, muchas veces, refleja una herida espiritual, y lo que daña el alma, tarde o temprano, se manifiesta en el cuerpo. Es por eso que, en sus escritos y testimonios, encontramos frecuentes referencias a personas que, al reencontrarse con Dios y volver a la vida de oración, han experimentado no solo paz interior, sino, según se afirma, mejorías físicas sorprendentes. En este sentido, sanar la visión no se trata exclusivamente de una curación oftalmológica. No se refiere a prescindir de lentes o corregir una miopía con recursos naturales. Más bien, se trata de comprender que muchas veces los males que afectan nuestros ojos, la fatiga visual, el ardor persistente, la sensibilidad a la luz o incluso ciertos deterioros progresivos, podrían estar relacionados, según algunos testimonios, con un estado del alma que ha dejado de mirar con verdad. Santa Teresa no habla desde la medicina, sino desde la experiencia mística y la observación profunda del corazón humano, y desde ahí afirma que la claridad de la mirada suele ser proporcional a la pureza del interior. Muchos creyentes aseguran haber vivido este misterio. Personas que tras años de sentir sus ojos cansados, borrosos o tensos, comenzaron a experimentar alivio al recuperar el orden espiritual perdido. No como una receta mágica, ni como una promesa mecánica, sino como fruto de un proceso de conversión interior. Porque cuando el alma se reordena, cuando el pecado habitual es combatido, cuando la mente deja de alimentarse de imágenes perturbadoras o distracciones mundanas, los sentidos comienzan a vivir de otro modo. La vista se aquieta, el ojo se limpia, la mirada se vuelve menos reactiva y más contemplativa. Y en muchos casos, según confiesan con fe, incluso la salud ocular ha mostrado signos de mejora. Pero más allá de cualquier beneficio corporal, el núcleo de esta enseñanza es el despertar de la mirada espiritual. Ver cómo Dios ve, ver más allá de lo visible, ver la intención detrás de las palabras, el sufrimiento detrás de los gestos, la verdad detrás de las apariencias. Santa Teresa decía que el alma que ora de verdad comienza a ver a los demás de forma distinta. Ya no juzga con dureza ni se deja llevar por impulsos emocionales. Comienza a discernir. Y ese discernimiento es precisamente una forma de visión superior. Esta mirada interior no se desarrolla automáticamente. No es un talento ni una habilidad psicológica. Es un don que se cultiva. Un don que Dios concede a quienes lo buscan con sinceridad. Para Santa Teresa, la oración silenciosa, constante, humilde y profunda, es la herramienta que limpia el cristal del alma. Porque el alma, decía ella, es como un castillo de cristal, y cuando ese cristal se llena de polvo, el alma pierde claridad. Ya no ve a Dios en su interior, ni a los demás con caridad, ni a sí misma con verdad. Y es entonces cuando comienza el extravío. El mundo actual, saturado de imágenes y estímulos, ha dañado profundamente la visión espiritual. La vista exterior está sobreestimulada, mientras que la mirada del alma se encuentra atrofiada. Por eso es tan urgente volver a mirar hacia lo alto. Santa Teresa enseña que el recogimiento interior es el primer paso para este tipo de sanación. Apagar los ruidos, detener los gestos automáticos, alejar la vista del mundo por un momento para mirar a lo eterno. Solo entonces, dice la santa, Dios comienza a revelarse no como un pensamiento lejano, sino como una luz que brota desde dentro. Cuando esa luz comienza a brillar, muchas cosas cambian. Lo que antes parecía confuso, ahora se aclara. Lo que parecía urgente, se relativiza. Lo que parecía imposible de superar, se convierte en camino de purificación. Porque la visión espiritual no es solo contemplativa, es transformadora. No se trata de ver por ver, sino de ver para actuar, para amar, para entregarse. Una persona que ha recuperado la visión del alma comienza a vivir de otro modo.
Sus decisiones ya no son impulsivas, sino iluminadas. Sus palabras no son reactivas, sino ponderadas. Su rostro incluso puede reflejar paz, porque ha sido tocado por la claridad de Dios. Ahora bien, hay un punto fundamental que Santa Teresa insiste en no ignorar. Esta claridad es un don que hay que cuidar. No basta con recibirla. Es necesario protegerla de los hábitos que la apagan, la distracción constante, la exposición a imágenes nocivas, la crítica sin caridad, el pecado tolerado. Cada uno de estos elementos ensucia el cristal del alma. Por eso, la santa invita a examinarse con frecuencia, a preguntarse: ¿qué estoy mirando? ¿Qué dejo entrar por mis ojos? ¿Qué imágenes me acompañan cuando cierro los párpados? Porque muchas veces el problema no está en lo que vemos, sino en cómo lo miramos, y más aún en lo que decidimos no mirar nunca: a Dios, a los demás, a nuestro propio corazón. Sanar la visión, entonces, es mucho más que un deseo piadoso. Es una necesidad vital para todo cristiano que quiera caminar con seguridad en un mundo confuso. Sin esta visión interior, fácilmente nos dejamos llevar por modas espirituales, ideologías disfrazadas de verdad o devociones superficiales que no transforman el corazón. Pero cuando se ve con claridad, incluso lo pequeño cobra sentido. Incluso el sufrimiento se transforma en luz. Incluso la oscuridad revela caminos que antes no veíamos. Y es aquí donde volvemos al mensaje central. Dios desea que veas, que mires con los ojos limpios, que no solo observes, sino que comprendas, que no solo mires al cielo, sino que descubras al Dios que ya habita en ti. Esa es la verdadera visión. Y esa es la sanación que Santa Teresa anuncia a todos los que estén dispuestos a pedirla con humildad, a recibirla con fe y a custodiarla con amor cada día de su vida. Santa Teresa, maestra del espíritu, no hablaba por hablar cuando advertía que el mundo ofrece una claridad aparente que, en lugar de iluminar, termina por cegar. Esta es una de sus intuiciones más profundas y al mismo tiempo más ignoradas en la vida moderna, que existe una luz falsa, una claridad que deslumbra sin orientar, que promete conocimiento, seguridad y autonomía, pero que conduce a la confusión, al egoísmo y a la pérdida del alma. En muchos de sus escritos, Santa Teresa pone en guardia contra ese brillo engañoso que el mundo presenta como sabiduría. No se trata de una condena al saber legítimo, ni de una invitación a la ignorancia. Al contrario, ella valora profundamente la formación y el estudio, pero también sabe, por experiencia directa, que existe una forma de luz intelectual que hincha en lugar de edificar, que en lugar de guiar al alma hacia Dios, la llena de orgullo, la vuelve autosuficiente y la encierra en sus propios razonamientos. Y es ahí donde empieza la ceguera más peligrosa, la de aquel que cree ver y por eso mismo deja de buscar. La falsa luz del mundo se presenta hoy de múltiples formas, en el exceso de información que abruma en lugar de esclarecer, en la exaltación de la imagen por encima de la verdad, en el culto a la opinión personal como si fuera criterio absoluto, en la tecnología que permite ver a cualquier parte del planeta, pero que a menudo impide mirar al propio interior, en la apariencia de conexión que paradójicamente aísla, en la promesa de libertad que en realidad encadena a impulsos, pasiones o ideologías. Todo esto, aunque parece iluminar, genera una niebla interior que va robando poco a poco la capacidad de distinguir lo eterno de lo pasajero, lo puro de lo contaminado, lo santo de lo vacío. Santa Teresa describía a muchas almas de su tiempo como si caminaran por la vida con una vela apagada en la mano, convencidas de que portaban una antorcha encendida. Así es el efecto de la falsa luz. Genera una confianza equivocada, una sensación de claridad que no proviene del Espíritu de Dios, sino de la vanagloria del mundo. Y el alma, lejos de acercarse a la luz verdadera, se pierde en reflejos que parecen hermosos pero que no calientan ni orientan. Ella lo sabía bien.
En su juventud, antes de su conversión profunda, Santa Teresa también se sintió atraída por esa claridad superficial, la admiración de los demás, la elegancia exterior, la conversación ingeniosa, la vida social dentro del convento, el prestigio de ser una religiosa reconocida. Pero cuando comenzó a orar de verdad, comprendió que todo aquello no era luz, sino humo, que todo lo que no lleva al recogimiento, a la humildad y a la verdad, termina siendo un obstáculo para la visión del alma. El mundo, decía Santa Teresa, ha aprendido a imitar la luz de Dios, a presentar como bueno lo que es tibio, como verdadero lo que es parcial, como bello lo que seduce, pero no transforma. Y esta falsificación no solo engaña a los sentidos, sino que adormece el corazón. Nos volvemos consumidores de imágenes, de ideas, de experiencias, sin detenernos nunca a preguntar si esa luz proviene de Dios o si solo está disfrazada de claridad. La falsa luz genera prisa, ansiedad, comparación, superficialidad. En cambio, la luz divina trae paz, serenidad, humildad y verdad. Por eso, uno de los mayores peligros de la vida espiritual es conformarse con esa falsa claridad, creer que porque entendemos algunas cosas ya conocemos a Dios, porque cumplimos ciertos ritos ya estamos en la verdad, porque leemos sobre espiritualidad ya vivimos en ella. Santa Teresa insiste en que solo el fuego del Espíritu Santo puede dar verdadera luz al alma y que toda otra fuente, si no nace de la oración, del silencio y del amor a la verdad, terminará por confundir. Hay una frase suya que resume esta enseñanza con una fuerza impresionante. No es la mucha luz la que alumbra, sino la luz verdadera. En tiempos donde todo brilla, todo compite por captar la atención, todo reclama ser importante, esta frase es un faro. Porque muchas veces el exceso de luces apaga la única que importa, la que proviene de la presencia de Dios en el interior del alma. No se trata entonces de ver más, sino de ver mejor. No de estar más informados, sino de estar más iluminados. No de buscar fuera, sino de despertar dentro. Esta ceguera provocada por la falsa luz tiene síntomas claros: dispersión constante, dificultad para orar, incapacidad de concentrarse en lo esencial, atracción por lo novedoso, aburrimiento ante lo profundo, confusión entre lo urgente y lo importante. Cuando el alma ha vivido mucho tiempo bajo esta luz artificial, comienza a rechazar la luz verdadera como si fuera sombra. Y entonces el mal mayor ya está hecho. El alma empieza a huir de aquello que podría sanarla. Santa Teresa enseña que la única forma de liberarse de esta ceguera es apagar las luces falsas, renunciar, al menos por momentos del día, al ruido, a las pantallas, a las opiniones ajenas, a la necesidad de tenerlo todo claro. Solo cuando el alma se queda en silencio y reconoce que no ve, es que Dios puede comenzar a iluminarla de verdad. Y esa luz no es invasiva ni ruidosa, es una luz que consuela, que ordena, que revela, pero que al mismo tiempo exige sinceridad, exige conversión, exige renuncia a las máscaras. Una persona que ha sido tocada por la luz verdadera comienza a mirar con nuevos ojos. Ya no se impresiona por lo que brilla exteriormente, ni se deja arrastrar por modas o tendencias. Su visión se vuelve más simple, pero también más penetrante. Distingue lo que edifica de lo que vacía, lo que es de Dios de lo que solo aparenta serlo. Y esa claridad, que no se puede fabricar ni comprar, es el mayor tesoro del alma. Santa Teresa no escribió estas cosas como teoría, sino como testimonio. Ella misma experimentó esa batalla entre la luz falsa y la luz divina, y su vida entera fue un proceso de purificación de la mirada. Dejar de ver con los ojos del mundo para empezar a ver con los ojos del alma. Una transformación que no ocurre de un día para otro, pero que está al alcance de todos los que se atrevan a pedirla y a caminar hacia ella con humildad. Hoy, más que nunca,
necesitamos esa enseñanza, porque estamos rodeados de luces, pero nos falta claridad, llenos de imágenes, pero vacíos de visión, conectados a todo, pero desconectados de Dios. Y Santa Teresa, desde su sabiduría eterna, nos vuelve a preguntar: ¿de verdad ves lo que estás mirando? Santa Teresa nunca utilizó la palabra vitamina, pero si viviera hoy, no tendría reparo en compararla con ese alimento invisible que mantiene con vida al alma y le devuelve su claridad. Lo que ella descubrió y vivió en carne propia fue que el alma humana tiene necesidad urgente de una nutrición espiritual específica, que no se encuentra en el mundo exterior, ni se suple con hábitos vacíos, ni puede ser reemplazada por filosofía o voluntad. Esa vitamina, ese alimento que Dios dejó para sanar la visión del alma y fortalecerla en su camino, está compuesto por 3 elementos indivisibles: la oración profunda, el silencio interior y el amor a la Eucaristía. El alma, como el cuerpo, se debilita cuando no se alimenta. Y del mismo modo en que el cuerpo muestra síntomas cuando le falta una vitamina esencial, fatiga, desorientación, fragilidad, pérdida de reflejos, el alma también manifiesta signos alarmantes cuando ha dejado de nutrirse: confusión espiritual, desánimo, tristeza sin causa clara, pérdida del sentido de lo sagrado y una oscuridad creciente que no se resuelve con entretenimiento ni con autoayuda. Santa Teresa, con la precisión de una mística experimentada, identificó estos síntomas en muchos de sus contemporáneos y también en sí misma, antes de su conversión profunda. Por eso, cuando habla de la oración, no se refiere a palabras repetidas automáticamente, sino a un encuentro vital con Dios. Para ella, la oración no era solo un ejercicio devocional, sino un acto de supervivencia espiritual. Orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, decía. Y esa amistad se cultiva en el silencio, en la constancia y en el deseo sincero de conocer a Dios tal como Él es, no como lo imaginamos. La oración, entonces, es la primera parte de esta vitamina divina. Sin ella, el alma se deshidrata, se reseca, pierde agudeza y dirección, pero la oración auténtica solo es posible cuando va acompañada del silencio interior, y este es el segundo componente esencial. En tiempos de Santa Teresa, ya se quejaba de la distracción, de las conversaciones frívolas, de las ocupaciones vanas que llenaban la mente sin alimentar el corazón. Cuanto más actual resulta esa queja en nuestros días, donde el ruido ha sido glorificado y el silencio se ha vuelto incómodo. Sin silencio no hay espacio para escuchar a Dios, y sin escucharle, el alma se vuelve ciega, incapaz de ver más allá de lo inmediato. Santa Teresa insistía en que no basta con callar los labios. Hay que hacer callar el alma, aquietarla, ponerla en actitud de espera y de atención amorosa. Ese silencio, lejos de ser vacío, está cargado de presencia. Es en ese vacío aparente donde la luz de Dios irrumpe con más claridad. El tercer componente es el amor a la Eucaristía. Para Santa Teresa, no hay alimento más poderoso ni medicina más profunda que el cuerpo de Cristo. Ella no solo asistía a misa como una obligación, sino como una necesidad vital. En cada comunión, su alma recibía la fuerza que el mundo no podía darle. En la presencia real del Señor encontraba consuelo, discernimiento y purificación. Por eso, recomendaba frecuentar la Eucaristía no desde la costumbre, sino desde el hambre. No estamos ociosos si estamos delante del Señor, decía. Y al estar ante Él, ya sea en la comunión o en la adoración silenciosa, el alma empieza a recuperar su claridad, como una lámpara que vuelve a brillar, porque ha sido alimentada con aceite puro. Estas 3 prácticas, oración profunda, silencio interior y amor eucarístico, no son 3 caminos separados, sino un solo alimento trinitario. Si uno falta, la vitamina espiritual queda incompleta. Si los 3 se ejercitan con humildad y perseverancia, el alma comienza a experimentar una transformación que no proviene de sí misma,
sino del Espíritu Santo. Y es entonces cuando empieza a ver, no con los ojos del mundo, sino con los ojos del alma. Comienza a comprender la voluntad de Dios, a interpretar las pruebas con sabiduría, a descubrir señales que antes pasaban inadvertidas y a vivir cada día con una serenidad que solo puede nacer del contacto real con lo eterno. Ahora bien, esta vitamina no actúa como una pastilla mágica. Su efecto es progresivo y requiere fidelidad. Santa Teresa fue muy clara en esto. Quien ora un día y se olvida al siguiente, quien busca silencio solo cuando está angustiado, quien se acerca a la Eucaristía sin hambre espiritual, no obtendrá los frutos de esta medicina divina, porque Dios no se impone. Su gracia actúa en la medida en que el alma colabora, se dispone, persevera. Es como el sol. Siempre está presente, pero solo entra por la ventana que se abre. Y el alma que no se abre con constancia y confianza, permanece en penumbra, aunque esté rodeada de luz. Por eso, esta vitamina no se compra ni se fabrica. No depende de técnicas ni de estados emocionales. Es un don gratuito, ofrecido a todos, pero que requiere una actitud activa para ser recibido. La clave no está en buscar experiencias extraordinarias, sino en ser fiel a lo ordinario. En hacer cada día un acto de oración sincera, un momento de silencio verdadero, una comunión deseada. No es la intensidad lo que produce frutos, sino la continuidad. El alma que se alimenta cada día, aunque sea con pequeñas dosis de este alimento, empieza a cambiar. Comienza a ver, comienza a sanar. Santa Teresa fue testigo de esta transformación en muchas personas que se acercaban a ella con confusión, con heridas, con oscuridad. No les ofrecía discursos complicados ni consejos psicológicos. Les decía, con la sabiduría de quien ha probado el remedio, ora, guarda silencio, ama la Eucaristía. Y regresaban tiempo después con una mirada distinta, con una paz interior que no podían explicar. Algunos incluso afirmaban que sus dolencias físicas habían disminuido. Otros decían que podían dormir mejor, concentrarse más, sentir más compasión. Pero lo que todos tenían en común era esto: su mirada había cambiado. Ya no eran ciegos. Hoy, esa misma vitamina sigue disponible. No ha caducado, no se ha agotado, no depende de modas ni de técnicas modernas. Está allí, donde siempre ha estado, en el corazón de la Iglesia, en el silencio de la oración, en el altar del sacrificio. Y lo único que hace falta para recibirla es quererla de verdad. Pedirla como se pide el aire, como se pide la vida, como se pide la vista cuando se ha perdido, porque al final, la verdadera claridad no viene de entenderlo todo, sino de mirar con fe. Y esa mirada, Santa Teresa lo supo como pocos, solo se recupera cuando el alma vuelve a alimentarse con aquello que Dios dejó para ella desde el principio. Para Santa Teresa de Jesús, la oración no era una práctica opcional, ni un recurso emocional para tiempos difíciles. Era el único camino verdadero hacia la luz, y no cualquier oración. Ella distinguía claramente entre la oración superficial, hecha por costumbre, sin atención, sin deseo profundo, y la oración viva, auténtica, esa que tiene poder para abrir los ojos del alma y transformar la existencia entera. La Santa de Ávila hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Pasó años orando de forma mecánica, sin frutos, hasta que algo cambió en su interior. Una sed nueva, una necesidad más honda de Dios, una certeza de que solo Él podía devolverle la claridad que había perdido. Fue entonces cuando su oración dejó de ser recitada y se convirtió en un diálogo real. Y ese día, como ella misma confesó, su alma empezó a ver. La oración que abre los ojos del alma no es cuestión de fórmulas, sino de disposición interior. Santa Teresa decía que bastaban unas pocas palabras, incluso una sola, si eran dichas con fe, con amor, con recogimiento. Porque no es la cantidad de lo que se dice lo que toca a Dios, sino la verdad con que se dice.
De hecho, recomendaba a sus hermanas que, si en algún momento la oración les resultaba imposible, se limitaran a mirar a Cristo, a permanecer en silencio ante Él, sabiendo que esa sola mirada, si es sincera, basta para que Dios actúe. Pero ¿qué tiene esta oración que despierta la visión del alma? En primer lugar, tiene humildad. Santa Teresa insistía en que no se puede entrar en oración verdadera sin reconocer la propia miseria, sin presentarse ante Dios como uno es, sin máscaras ni justificaciones. Quien entra a orar queriendo impresionar, convencer o controlar, no encuentra la luz, sino más oscuridad. Pero quien entra como un ciego que suplica, Señor, que vea, ya ha dado el primer paso hacia la visión interior. En segundo lugar, esta oración tiene silencio, no solo exterior, sino interior. Santa Teresa enseñaba que el alma necesita hacer callar muchas voces para escuchar a Dios. Las voces de la preocupación, de la comparación, del juicio, del pasado que pesa o del futuro que angustia. Solo cuando esas voces se aquietan, puede surgir la voz de Dios, suave pero firme. Y en esa voz, que no siempre se oye con el oído, pero sí con el alma, empieza a manifestarse una claridad nueva, una comprensión diferente de uno mismo, de los demás y de la voluntad divina. En tercer lugar, la oración teresiana tiene constancia. No es un impulso pasajero ni una emoción esporádica. Es una práctica diaria, perseverante, fiel, incluso cuando no se siente nada, incluso cuando parece inútil. Porque Santa Teresa sabía que Dios muchas veces oculta sus consolaciones para purificar el deseo, y que solo el alma que persevera en la oración, aunque no reciba luces inmediatas, es la que termina viendo con más claridad. La paciencia todo lo alcanza, decía, y esa paciencia se cultiva en el trato continuo con Dios. La oración que transforma no es siempre agradable. Muchas veces revela verdades dolorosas, heridas no sanadas, pecados no confesados, apegos escondidos, miedos disfrazados de piedad. Pero esa revelación no es condena, es medicina, porque solo cuando se ve lo que está mal, se puede cambiar. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Cuanto más oraba, más veía su fragilidad. Pero lejos de desanimarse, esa visión la impulsaba a confiar más en Dios, a apoyarse menos en sí misma, a caminar con más humildad. Y es entonces cuando la luz crecía, no como un relámpago, sino como el sol que se levanta poco a poco en el alma. Un rasgo esencial de su oración es que está centrada en Cristo, no en ideas, no en teorías, no en metas espirituales abstractas. Para Santa Teresa, orar es mirar a Jesús, hablarle como a un amigo, abrirle el corazón como a quien nunca traiciona. En sus obras, especialmente en el Camino de Perfección, insiste en que toda oración verdadera debe comenzar con una imagen del Señor, su humanidad, su rostro, su sufrimiento, su misericordia. Porque es en esa humanidad donde se nos abre la puerta al misterio de Dios. Y es al mirar sus ojos que nuestros ojos se sanan. Otro elemento clave en la oración teresiana es el recogimiento. No se trata de alejarse del mundo físicamente, sino de entrar en la propia alma, en ese lugar secreto donde Dios habita. Santa Teresa enseñaba que el alma es como un castillo interior, lleno de estancias, y que solo quien entra dentro de sí puede encontrar la morada de Dios. La oración, entonces, es el camino hacia el centro, y ese camino implica dejar atrás muchas cosas, pensamientos innecesarios, distracciones, deseos desordenados. Solo así se llega a la habitación donde habita la luz. Cuando el alma comienza a orar así, con humildad, constancia, silencio y recogimiento, los efectos no se hacen esperar. Quizá no se vea nada extraordinario con los ojos del cuerpo, pero la mirada interior comienza a cambiar. Se empieza a discernir con más claridad, a decidir con más paz, a amar con más libertad.
Lo que antes era confuso se vuelve comprensible. Lo que antes dolía sin sentido, ahora aparece como parte de un proceso de purificación. Y lo más hermoso, se empieza a ver a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo escondido. No se trata de experiencias místicas espectaculares. Aunque Santa Teresa las tuvo, nunca las presentó como metas necesarias. Para ella, lo importante es que el alma vea con fe, que entienda la vida desde el Evangelio, que aprenda a reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces. Y eso se logra, sobre todo, a través de la oración que nace del corazón y se mantiene en el tiempo. Por eso, la santa animaba a todos, no solo a monjas o contemplativos, a entrar en esta oración. Decía que no hay excusa válida porque Dios se comunica con todos los que le buscan con sinceridad. Lo que hace falta no es tanto tiempo o formación, sino decisión. Y esa decisión, cuando se toma con fe, puede cambiar la vida, porque abre los ojos, porque devuelve la claridad, porque cura las cegueras del alma que tanto daño hacen y que tanto nos alejan de la verdad. Al final, Santa Teresa no nos deja un método, sino una invitación. Miradle a Él. Esa es la clave de toda su enseñanza. Mirar al Señor, dejarse mirar por Él. Y en ese intercambio silencioso, permitir que nuestra alma poco a poco comience a ver con la luz que no viene del mundo, sino del cielo. Santa Teresa no separaba el alma del cuerpo como si fueran dos esferas independientes. Para ella, la persona es una unidad viva en la que todo está conectado. Cuando el alma se encuentra en desorden, el cuerpo sufre. Cuando el alma recupera la paz, el cuerpo responde con alivio. Y aunque sus escritos no tienen intención médica ni pretenden sustituir diagnósticos clínicos, sí recogen, con respeto y humildad, numerosos testimonios de personas que al volver a Dios con sinceridad, experimentaron una mejoría incluso física, visible y en muchos casos inesperada. Lo más importante para entender este fenómeno no es centrarse en lo milagroso, sino en lo profundo. Santa Teresa lo entendía así. Cuando el alma está enferma por el pecado, la culpa, el resentimiento, el miedo o la desconexión con Dios, el cuerpo entero se ve afectado. Se vuelve más vulnerable, más tenso, más expuesto a enfermedades que no siempre encuentran explicación inmediata. En cambio, cuando el alma sana, cuando perdona, cuando se reconcilia, cuando ora con verdad y recibe la gracia, el cuerpo encuentra también un descanso. No porque desaparezcan todas las dolencias, sino porque algo en lo profundo ha cambiado. La raíz de la angustia ha sido tocada. Uno de los testimonios más citados por las hijas espirituales de Santa Teresa fue el de una mujer que sufría de una ceguera progresiva y dolor de cabeza permanente. Había visitado médicos, seguido tratamientos y consultado remedios de la época sin encontrar alivio. Un día, casi sin esperarlo, entró a la capilla de un convento carmelita y permaneció sentada, en silencio, sin saber rezar, sin saber por qué estaba allí. Durante ese rato, solo repetía mentalmente una frase: Señor, no quiero estar ciega para siempre. Al salir, sentía una paz inexplicable. No recobró la vista de inmediato, pero comenzó a notar con los días que el dolor desaparecía y su visión se estabilizaba. Lo que ella experimentó, según su propio relato, fue una claridad nueva no solo en los ojos, sino en el corazón. Otro caso mencionado en cartas y registros antiguos es el de un hombre que, tras años de vivir con ansiedad severa y problemas digestivos crónicos, se acercó por primera vez a la oración interior siguiendo el método teresiano. Durante las primeras semanas, su ansiedad incluso pareció empeorar, pues al mirar dentro de sí, descubría muchos fantasmas y heridas no sanadas. Pero a medida que perseveraba en el silencio y la contemplación, empezó a sentir una liberación emocional, una paz creciente y con ella una mejoría notable en su estado físico. Su testimonio no pretendía explicar científicamente nada, pero concluía con una frase poderosa:
Cuando el alma encuentra su orden, el cuerpo deja de gritar. Santa Teresa no era ingenua. Sabía que no todas las enfermedades físicas desaparecen por rezar, ni todos los males corporales tienen una raíz espiritual. Pero también sabía que muchos sí, y que la medicina del alma, la oración, el perdón, el silencio, la gracia, podía desbloquear tensiones profundas que llevaban años acumuladas en el cuerpo. De hecho, advertía que muchas veces los demonios del alma se disfrazan de males del cuerpo y que solo una vida espiritual seria puede discernir la verdadera raíz de ciertas dolencias. La propia Santa Teresa padeció enfermedades físicas durante gran parte de su vida: dolores agudos, parálisis temporales, fiebre, agotamiento extremo. Y sin embargo, su testimonio es el de una mujer llena de vida, de energía interior, de gozo espiritual. ¿Cómo es posible? Porque su alma estaba tan unida a Dios que el cuerpo, aunque limitado, ya no era una cárcel, sino un instrumento de gracia. En sus momentos de oración profunda, relataba que las dolencias se desvanecían, como si la luz de Dios, al descender al alma, afectara también a la carne. Y aunque no buscaba esa experiencia, la acogía con humildad como un regalo del cielo. Uno de los aspectos más impactantes de los testimonios recogidos por sus discípulos es la conexión entre la confesión sincera y la sanación física. Numerosos fieles narraban que, tras años de sufrir síntomas corporales sin causa aparente, experimentaban alivio inmediato luego de una confesión profunda, hecha con verdadero arrepentimiento. El alma, al soltar la carga del pecado, liberaba también al cuerpo de la opresión. No era una magia, sino una coherencia espiritual. El cuerpo, al fin, reflejaba la libertad interior recién adquirida. No podemos olvidar los testimonios relacionados con la Eucaristía. Santa Teresa aseguraba que el alma que comulga en gracia recibe no solo fortaleza espiritual, sino efectos de sanación que pueden extenderse al cuerpo. De hecho, algunos de sus escritos describen cómo después de recibir la comunión, su cuerpo debilitado se fortalecía temporalmente, como si el cuerpo de Cristo transmitiera una energía distinta, invisible pero real. Y lo mismo atestiguaban algunos fieles, especialmente los enfermos, que sentían alivio, consuelo y en ocasiones una notable mejoría tras la misa. En tiempos modernos, muchos podrían mirar estos relatos con escepticismo, pero lo cierto es que la experiencia humana, cuando es honesta, tiene un valor que no puede ignorarse. Y los siglos han confirmado que algo ocurre en el cuerpo cuando el alma se reconcilia con Dios. Estudios contemporáneos incluso sugieren que la oración, la meditación y la vida espiritual activa reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a la regulación de procesos fisiológicos. Nada de esto contradice la fe. Al contrario, la confirma. Porque Dios nos creó como unidad, y lo que toca al alma toca también al cuerpo. Por supuesto, Santa Teresa nunca prometió milagros físicos automáticos. Su mensaje siempre fue claro. La finalidad de la oración es sanar el alma. Si el cuerpo también mejora, es un don, no un derecho. Pero muchas veces, esa mejora viene como consecuencia natural de un alma en paz. Un alma que deja de vivir en tensión, en lucha, en confusión. Un alma que descansa en Dios, que se siente perdonada, abrazada, comprendida, y que entonces le dice al cuerpo: ya no tienes que defenderte, ya no estás solo. Estos testimonios, lejos de buscar sensacionalismo, son un llamado a tomar en serio la vida interior, a comprender que nuestros dolores, físicos, emocionales, espirituales, no siempre están separados, y que quizá lo que necesitamos no es solo un tratamiento externo, sino una conversión profunda. Porque cuando el alma se sana, todo empieza a cambiar, y el cuerpo que siempre ha sido su compañero silencioso lo agradece. Santa Teresa de Jesús fue una de las más lúcidas conocedoras del alma humana.
con la claridad que le dio la oración, la experiencia y la gracia, pudo identificar no solo los caminos hacia la luz, sino también aquellos hábitos y actitudes que de forma casi imperceptible van apagando la visión interior. Y en ese discernimiento profundo, dejó advertencias claras sobre los errores más comunes que nublan la mirada espiritual del alma. Uno de los primeros errores que señala es la rutina sin fe. Santa Teresa insiste en que no basta con repetir oraciones o acudir a actos religiosos si el corazón está ausente. La costumbre vacía, por más que parezca devoción, apaga la llama interior. Una oración sin amor, una misa sin recogimiento, una confesión sin arrepentimiento sincero, no solo no iluminan, oscurecen, porque dan al alma la falsa impresión de estar en gracia, cuando en realidad ha caído en una tibieza peligrosa. Ella decía que es mejor una oración breve y verdadera que muchas palabras sin alma. La repetición sin conciencia endurece el corazón, adormece la conciencia y cierra los ojos del espíritu. El segundo error es la distracción constante. Vivir con el alma dispersa, saltando de pensamiento en pensamiento, de ocupación en ocupación, sin detenerse a mirar dentro, es uno de los mayores males del mundo moderno y también del mundo teresiano. Santa Teresa veía con preocupación cómo muchas almas se perdían en 1000 cosas exteriores y se olvidaban del centro. La distracción no es solo una falta de atención, sino una falta de dirección. Quien vive distraído no puede ver lo esencial, ni reconocer los signos de Dios. La dispersión prolongada termina por crear una niebla interior que impide distinguir la luz verdadera de los falsos destellos del mundo. Un tercer error común es el pecado habitual no confesado ni combatido. Aunque parezca evidente, muchas almas caen en la trampa de normalizar ciertas faltas. Se acostumbran a vivir con ellas, a justificar sus caídas, a convencerse de que Dios entiende. Pero Santa Teresa advierte que el alma que no lucha contra el pecado, aunque sea débil, comienza a perder la sensibilidad espiritual. La conciencia se embota, la vista interior se debilita y se deja de percibir la gravedad de las ofensas a Dios. El pecado habitual no solo mancha, opaca, impide ver con claridad lo que Dios quiere, lo que está bien, lo que conduce a la santidad. Por eso, la lucha contra el pecado no es opcional, es imprescindible para ver con verdad. Otro error profundo es la búsqueda de consuelos más que de Dios. Santa Teresa fue muy clara. Quien ora solo para sentirse bien, quien busca a Dios solo en función de los efectos espirituales agradables, está en peligro de caer en una fe emocional e inmadura. Cuando el alma se acostumbra a orar solo cuando experimenta paz o gozo, corre el riesgo de abandonar la oración cuando llegan la aridez, la prueba o el silencio de Dios. Pero es precisamente en esos momentos donde más se purifica la visión interior. Buscar consuelos es legítimo, pero no puede ser el centro. Lo esencial es buscar a Dios por Él mismo, no por lo que da. Porque el amor verdadero no necesita sentir, necesita perseverar. También apaga la visión del alma el juicio constante a los demás. Santa Teresa insistía en que quien tiene el alma llena de críticas, sospechas, comparaciones o murmuraciones, difícilmente podrá ver a Dios. Porque la mirada interior se contamina. Quien está siempre viendo los defectos ajenos, pierde la capacidad de ver su propia miseria y, por tanto, la necesidad de convertirse. Además, el juicio endurece el corazón, lo vuelve áspero y lo cierra a la acción del Espíritu Santo. La santa recomendaba mirar a los demás con misericordia y a uno mismo con humildad. Solo así se limpian los ojos del alma. Un error más sutil, pero no menos dañino, es la falsa humildad. Esa actitud que aparenta mansedumbre, pero que en el fondo se niega a recibir los dones de Dios. Santa Teresa alertaba contra aquellas almas que dicen: «Yo no soy digna, eso no es para mí»,
Dios no puede hablarme, como si eso fuera virtud. En realidad, muchas veces es miedo, pereza o falta de fe. La verdadera humildad no rechaza la luz, la recibe con gratitud. No se encierra en la miseria propia, sino que confía en la misericordia divina. La falsa humildad cierra los ojos del alma, porque no se atreve a levantar la mirada hacia el rostro de Dios. También se encuentra entre los errores frecuentes la dependencia excesiva del criterio propio. Santa Teresa afirmaba que muchas almas se pierden porque no se dejan guiar. Creen saberlo todo, no aceptan correcciones, rechazan el consejo espiritual o desprecian la dirección de un confesor. Esta autosuficiencia espiritual impide crecer, porque quien no se deja enseñar no puede aprender. Y sin aprendizaje no hay evolución interior. El alma que se encierra en sus propios juicios termina viendo solo lo que quiere ver y no lo que Dios quiere mostrarle. Otra forma de apagar la visión es vivir sin examen de conciencia. Santa Teresa dedicaba cada día un tiempo para revisar su interior. Sabía que sin ese ejercicio, el alma empieza a acumular impurezas sin notarlo. Y una alma sin vigilancia pronto se deja llevar por la costumbre, por el desorden interior, por emociones no purificadas. El examen diario permite al alma recuperar la lucidez, corregir el rumbo, pedir perdón y comenzar de nuevo. Es como limpiar el cristal por donde entra la luz. Si no se hace con frecuencia, la suciedad se adhiere y la visión se enturbia. Finalmente, uno de los errores más tristes es resistirse a la transformación interior. Hay almas que, aunque oran, se confiesan y asisten a misa, no quieren cambiar. Se sienten cómodas en su modo de vida, temen lo que Dios pueda pedirles, huyen del compromiso real con la santidad. Y así, aunque se acercan a la luz, mantienen los ojos cerrados. Santa Teresa decía que la resistencia a dejarse transformar es una forma de ceguera espiritual voluntaria, porque quien ha visto, aunque sea un destello de la luz divina, ya no puede vivir como antes. La verdadera visión interior siempre lleva a la conversión. Estos errores no son exclusivos de los grandes pecadores. Pueden aparecer incluso en quienes llevan años de vida religiosa o práctica devota. Por eso, Santa Teresa invita constantemente a la vigilancia, a la sinceridad, al examen humilde, no para vivir con culpa, sino para mantenerse en la verdad, porque solo el alma que reconoce sus cegueras puede suplicar con fe: Señor, que vea. Y Dios responde siempre, pero espera que le abramos los ojos del alma. Santa Teresa no solo señaló que existía una vitamina espiritual capaz de sanar la visión del alma, también enseñó con precisión y sencillez cómo recibirla cada día. Para ella, la vida espiritual no era una teoría lejana reservada a místicos o religiosos de clausura. Era una llamada concreta, cotidiana, dirigida a todos aquellos que desean vivir con claridad, libertad y verdad. Y aunque esta vitamina no se compra ni se fabrica, sí puede tomarse cada día, si se siguen ciertos pasos fundamentales que brotan directamente de su enseñanza y experiencia. El primer paso es establecer un tiempo fijo de oración personal cada día, aunque sea breve. Santa Teresa sabía que sin constancia no hay transformación. No se trata de orar solo cuando se siente deseo o cuando hay tiempo libre, sino de consagrar un momento concreto, por la mañana, al mediodía o al anochecer, para encontrarse con Dios. Puede ser un espacio de 15 minutos en silencio, una lectura meditada del Evangelio, el rezo del rosario o simplemente un diálogo íntimo con el Señor. Lo importante es que sea diario, sincero, y que el alma se presente como es, sin máscaras. En la perseverancia silenciosa se forma el hábito, y en el hábito el alma empieza a ver. El segundo paso es crear un pequeño espacio de recogimiento en el hogar. No hace falta una capilla ni objetos sofisticados. Basta con una esquina sencilla, una imagen de Cristo o de la Virgen,
una vela encendida, una Biblia abierta. Ese rincón consagrado al silencio ayuda al alma a entrar en disposición de escucha. Santa Teresa recomendaba lugares retirados para la oración, no por aislamiento físico, sino para favorecer el encuentro interior. En medio del bullicio moderno, ese rincón puede convertirse en un oasis donde el alma se nutre cada día de la luz divina. El tercer paso es evitar los elementos que enturbian la vista del alma. Así como uno cuida el cuerpo evitando lo que le daña, también hay que proteger la visión espiritual. Esto implica discernir cuidadosamente qué se consume con los ojos, qué imágenes se ven, qué noticias se siguen, qué conversaciones se alimentan, qué contenidos se toleran. Santa Teresa decía que el alma es como un cristal. Cualquier mancha, por pequeña que sea, puede impedir el paso de la luz. Por eso quien quiere ver con claridad debe elegir la pureza, no por escrúpulo, sino por deseo de comunión con Dios. La moderación en los estímulos es una forma concreta de preparar el alma para recibir la gracia. El cuarto paso es frecuentar los sacramentos con hambre espiritual verdadera, en especial la confesión y la Eucaristía. Santa Teresa vivía estos momentos no como deberes religiosos, sino como oportunidades de encuentro, purificación y alimento. Recomendaba confesar no solo los pecados evidentes, sino todo aquello que entorpeciera el amor, las tibiezas, los miedos, las resistencias. Y recibir la comunión con el corazón encendido, sabiendo que allí el alma encuentra fuerza para ver con otra luz. No basta con asistir a misa, es necesario entrar con hambre, con conciencia, con gratitud. La Eucaristía no actúa por magia, sino por disposición interior. El quinto paso es practicar el silencio interior al menos unos minutos al día. Santa Teresa insistía en que no se puede escuchar a Dios si el alma está llena de ruido. Este silencio no es simplemente ausencia de palabras, sino una actitud de espera, de apertura, de atención amorosa. Puede vivirse después de la oración, durante una caminata, al finalizar el día. Es un detenerse para permitir que la luz de Dios penetre. En ese silencio, muchas veces, el alma empieza a ver lo que antes no entendía. Se ordenan los pensamientos, se suavizan las heridas, se percibe con más nitidez la voz de la conciencia. El sexto paso es hacer examen de conciencia antes de dormir. No como un juicio severo, sino como un acto de verdad. Santa Teresa enseñaba que el alma que se examina con sinceridad cada noche comienza a ver con mayor claridad sus intenciones, sus caídas, sus resistencias y también sus avances. Bastan unos minutos, repasar el día, agradecer, pedir perdón, hacer un propósito sencillo. Este acto, hecho con fe, limpia la mirada interior. Ayuda al alma a no vivir en piloto automático. Es como limpiar un lente antes de volver a mirar. Lo que parecía borroso empieza a verse con nitidez. El séptimo paso es leer algo espiritual cada día, aunque sea breve. Santa Teresa recomendaba no dejar nunca la lectura, porque un alma sin lectura es como un cuerpo sin alimento. Leer vidas de santos, fragmentos del Evangelio, pensamientos de los padres de la Iglesia o textos de Santa Teresa misma alimenta el alma con ideas luminosas. En medio de tanto contenido vacío o tóxico, esta lectura actúa como un suplemento que refuerza la visión espiritual. No se trata de acumular conocimientos, sino de dejar que ciertas palabras toquen el corazón y lo dispongan a ver con más luz. El octavo paso es hacer obras de caridad ocultas. Santa Teresa enseñaba que el amor purifica la mirada. Cada vez que el alma actúa con generosidad, sin esperar recompensa, su interior se vuelve más transparente. Las buenas obras, especialmente las escondidas, las que nadie ve, limpian el corazón de egoísmo y permiten ver a Dios en los demás. Visitar a un enfermo, perdonar en silencio, ayudar sin ser reconocido, escuchar con paciencia.
Cada uno de estos gestos hace que el alma vea con más claridad la presencia divina en lo cotidiano. El 9º paso es pedir todos los días la luz de Dios. Santa Teresa repetía constantemente: Señor, que vea. Esa súplica humilde tiene un poder inmenso. No se trata de buscar visiones ni revelaciones, sino de pedir al Espíritu Santo que purifique la mirada, que ilumine las decisiones, que muestre lo que hay que cambiar. El alma que pide luz la recibe, tal vez no de golpe, pero sí con fidelidad. Dios no se niega a dar claridad a quien la suplica con fe. Por eso, este acto de petición debe acompañar todos los demás pasos. Es la llave que abre el alma a la acción divina. El 10º paso es perseverar, aunque no se vean resultados inmediatos. Santa Teresa decía que muchas almas abandonan el camino porque no ven cambios rápidos. Pero la vitamina espiritual no actúa como un fármaco instantáneo. Es una medicina del alma y, como tal, requiere tiempo, paciencia y continuidad. El alma que se mantiene en este camino cada día, aunque sea con tropiezos, termina viendo. Y no solo viendo, viviendo con una claridad que el mundo no puede comprender ni dar. Este es el modo de tomar la vitamina que Dios dejó. No con recetas complicadas, sino con sencillez, fidelidad y deseo verdadero de ser sanados. Quien recorre este camino con humildad descubrirá que poco a poco la oscuridad cede, las tinieblas retroceden y la luz comienza a habitar el alma desde dentro. Santa Teresa de Jesús fue una mujer de palabras firmes, pero sobre todo de promesas cumplidas. No prometía lo que no había experimentado. No hablaba de consuelos espirituales como quien repite teorías ajenas. Todo lo que afirmaba estaba respaldado por su vida, por su lucha, por su oración silenciosa y por la fidelidad a ese Dios que la transformó por completo. Por eso, cuando la santa habla de promesas para quienes perseveran en el camino de la oración y la visión interior, no se refiere a privilegios selectivos, sino a frutos naturales y espirituales que Dios concede a todo aquel que no abandona el proceso, aunque le cueste. Una de sus promesas más constantes es la claridad del alma. Para Santa Teresa, el alma que persevera en la vida interior comienza a ver con nitidez lo que antes le parecía confuso. No es que desaparezcan todos los problemas, sino que el alma aprende a discernir lo esencial de lo secundario, lo eterno de lo pasajero, lo verdadero de lo ilusorio. Esta claridad no se recibe de golpe, es fruto de la purificación que se da con el tiempo. Quien permanece fiel en la oración y el recogimiento va experimentando una especie de limpieza interior. Los pensamientos se ordenan, las emociones se aquietan, las decisiones se vuelven más prudentes y el alma camina con luz, no con impulsos. Otra promesa fundamental es la paz interior duradera. Santa Teresa no promete una vida sin tormentas, pero asegura que quien se mantiene fiel en la búsqueda de Dios recibirá una paz que el mundo no puede dar. No se trata de una emoción superficial, sino de un estado profundo del alma que incluso en medio de las pruebas permanece anclado en Dios. Ella misma decía que había pasado por enormes sufrimientos, contradicciones y enfermedades, pero que nada le quitaba la paz cuando estaba unida al Señor. Esa paz es uno de los mayores tesoros que Dios ofrece a los perseverantes. No una calma artificial, sino una estabilidad del corazón que permite enfrentar la vida con serenidad. La tercera promesa que destaca Santa Teresa es una visión espiritual fortalecida. El alma que se habitúa a mirar a Dios cada día comienza a ver también a los demás con los ojos de Dios. Ya no juzga con dureza, no se deja llevar por apariencias, no se pierde en las críticas o comparaciones. Desarrolla una mirada compasiva, paciente, profunda. Ve más allá de los gestos, discierne intenciones, capta la presencia divina en lo pequeño. Esta visión no es un privilegio místico, sino un don que se va desarrollando
en la medida en que el alma se vacía de sí misma y se deja llenar por la luz divina. Santa Teresa también promete fortaleza ante las pruebas. Sabe que el camino espiritual no está exento de dificultades. De hecho, afirma que quien avanza en la vida interior debe estar preparado para pruebas más intensas, pero no como castigo, sino como medio de purificación. Lo que garantiza es que Dios nunca abandona al alma fiel, y esa fidelidad divina se manifiesta en una fortaleza nueva, la capacidad de sufrir sin desesperar, de luchar sin rendirse, de caer y volver a levantarse. Esa fortaleza no nace del carácter, sino de la unión con Dios, y es una de las señales más claras de que el alma está siendo transformada. Entre sus promesas también aparece la alegría espiritual, una alegría que no depende de los acontecimientos, ni de la salud, ni del reconocimiento humano. Es una alegría que nace de saberse amado, acompañado, comprendido por Dios. Santa Teresa la describe como un contento interior que permanece incluso en la enfermedad o el cansancio. No se trata de euforia, sino de gozo profundo, estable, sereno. El alma que ha sido tocada por esta alegría ya no necesita buscar placeres externos para sentirse viva. Encuentra su fuente en la presencia del Señor que habita en ella. Una promesa particularmente luminosa es la sensibilidad hacia la gracia. El alma perseverante empieza a captar los movimientos del espíritu con más facilidad. Se vuelve más atenta a las insinuaciones divinas, más dócil a los impulsos del bien, más rápida para rechazar el mal. Santa Teresa lo explica con una imagen hermosa. El alma se vuelve como cera blanda, que recibe con facilidad la forma del sello divino. Esa sensibilidad no es debilidad, sino madurez espiritual. Es la capacidad de percibir con finura lo que agrada a Dios y lo que lo entristece, y actuar en consecuencia. La santa también promete una comunicación más íntima con Dios, no necesariamente en forma de visiones o locuciones, sino como una certeza interior de su presencia. El alma que persevera en la oración comienza a vivir con conciencia constante de Dios. Lo siente cerca, lo consulta en cada paso, lo experimenta como compañero de camino. Esta comunión se vuelve fuente de consuelo, de sabiduría y de descanso. Quien ha llegado a este punto no necesita grandes discursos para defender su fe. Su vida misma es testimonio de la cercanía divina. Otra promesa fuerte es la libertad interior. Santa Teresa afirma que el alma unida a Dios deja de depender del juicio ajeno, del éxito exterior, de los caprichos del mundo. Aprende a ser libre, para obedecer, para amar, para servir, para renunciar si es necesario. Esa libertad no se impone desde fuera, brota desde dentro, como fruto de una mirada purificada que ya no se deja arrastrar por vanidades o miedos. Es una libertad que da alegría, ligereza, valentía para ser fiel a la verdad, aunque cueste. No menos importante es la capacidad de consolar a otros. La santa enseña que el alma que ha sido iluminada por Dios se convierte sin buscarlo en lámpara para los demás. Su sola presencia da paz, sus palabras iluminan, su modo de estar consuela, porque ha sido consolada por Dios. Ahora puede consolar. Y este fruto es especialmente visible en tiempos de sufrimiento o confusión. Los que han perseverado en la vida interior son los primeros en tender la mano, en ofrecer esperanza, en señalar la luz cuando otros ya no la ven. Finalmente, Santa Teresa promete a los que perseveran una madurez espiritual que permanece incluso en la oscuridad. No todos los días serán de claridad. Habrá noches, arideces, silencios. Pero el alma que ha sido formada por la constancia ya no depende de sensaciones. Ha aprendido a confiar más allá de lo que siente. Ha hecho de la fe su base y del amor su camino. Y eso la sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Estas promesas no son románticas ni abstractas. Son frutos reales que Santa Teresa vio en sí misma
y en muchas otras almas fieles. Y están disponibles para todos. No importa la edad, el estado de vida, el pasado o las debilidades. Lo único necesario es perseverar, día a día, caída tras caída, sin rendirse, con humildad, con fe, con el deseo sincero de ver con claridad, porque quien persevera ve, y quien ve, vive en la luz. Cuando el alma comienza a ver, no necesita más pruebas de que ha sido tocada por Dios. Lo sabe, lo respira, lo vive. La verdadera sanación no consiste solo en dejar atrás un malestar o recuperar una función perdida, sino en entrar en una nueva forma de existencia. Una vida vivida desde la luz, no desde la oscuridad, desde la fe, no desde la confusión, desde la paz, no desde el miedo. Santa Teresa lo comprendió con una lucidez que traspasa los siglos. El alma que se deja guiar por la luz divina alcanza una forma de claridad que transforma todo. A lo largo de este camino que hemos recorrido juntos, hemos comprendido que la ceguera del alma no siempre es evidente. Muchas veces se disfraza de activismo, de religiosidad superficial, de falsa paz o de independencia espiritual. Pero tarde o temprano se manifiesta en la desorientación, en el cansancio interior, en la pérdida de sentido. Lo hemos visto en los testimonios de aquellos que, al reencontrarse con la oración, el silencio y la Eucaristía, comenzaron a experimentar una visión nueva. Y lo hemos aprendido de la mano de Santa Teresa, quien nos enseñó que solo quien se deja mirar por Dios puede mirar de verdad. La vitamina espiritual que hemos explorado no es una metáfora decorativa, es real, no en el sentido material, sino en su eficacia transformadora. Es la combinación de prácticas y actitudes que, tomadas cada día con humildad, comienzan a alimentar el alma con una fuerza que el mundo no puede ofrecer. La oración silenciosa, el recogimiento interior, la confesión sincera, la comunión vivida con hambre, el examen de conciencia diario, la lectura espiritual. Todo eso no son tareas religiosas aisladas, sino nutrientes vivos que devuelven al alma su claridad, su orientación, su paz. Pero lo más bello es que esta vitamina no solo devuelve la visión, también sana el corazón. El alma que comienza a ver con los ojos de Dios ya no juzga con dureza, ya no se encierra en sí misma, ya no vive esclava de emociones incontroladas. Aprende a vivir con libertad, a esperar con paciencia, a amar sin condiciones, a perdonar de verdad. Y es ahí, cuando la mirada cambia, que comienza la verdadera sanación. Porque donde el alma ve con claridad, el cuerpo responde con descanso, la mente se pacifica y el corazón encuentra su hogar. Santa Teresa nunca prometió milagros fáciles, pero sí aseguró que quien persevera recibe. Y lo que se recibe es más grande que cualquier consuelo pasajero. Es la gracia de vivir en comunión con la verdad. Esa comunión no elimina el dolor, pero lo transforma. No borra las pruebas, pero da sentido a cada una. No garantiza triunfos humanos, pero asegura la victoria del alma. Por eso, quienes han probado esta luz ya no quieren vivir en la penumbra, y quienes la han perdido claman por ella como por el aire que da vida. Quizá tú, que has llegado hasta aquí, también sientas ese deseo. Tal vez has vivido con los ojos del alma nublados. Tal vez te has acostumbrado a mirar sin ver, a caminar sin rumbo, a rezar sin profundidad. Pero nada de eso te impide comenzar de nuevo. Al contrario, el reconocimiento humilde de la ceguera es el primer acto de visión verdadera. Y Dios, que no desprecia al corazón contrito, siempre responde a quien le dice desde lo profundo: Señor, que vea. La sanación que Santa Teresa propone no se limita a sentir paz durante unos minutos de oración. Va mucho más allá. Es un cambio de fondo. Es una forma nueva de vivir. Es una renovación completa del modo de ver, de pensar, de actuar. Y lo más hermoso, es una gracia ofrecida a todos. No importa tu pasado, tus errores, tus heridas.
Lo único que se necesita es perseverancia. Una decisión pequeña, repetida cada día. Orar, callar, escuchar, recibir, confiar. Cada una de estas acciones hecha con fe es como una gota de luz que va penetrando el alma hasta llenarla por completo. Tal vez tardes semanas, meses o años en notar los frutos. Tal vez te sientas igual por fuera, pero si perseveras, llegará el día en que te descubras viendo lo que antes no veías. El valor de lo sencillo, la presencia de Dios en lo cotidiano, la fuerza de un silencio habitado. Y en ese momento sabrás que has sido sanado. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque tú has sido transformado por dentro. La verdadera sanación no se impone, se recibe y se confirma con frutos. Paz que permanece, claridad que orienta, fuerza que no vacila, amor que no exige. Santa Teresa lo dijo con una sencillez luminosa. El alma que comienza a ver ya no puede vivir como antes, y esa es la señal inequívoca de que ha recibido la luz. Por eso, al cerrar este camino, no te llevas solo palabras, te llevas una promesa, una certeza. Si decides vivir como Santa Teresa enseñó, no una vez, sino cada día, Dios mismo se encargará de purificar tu mirada, de sanar tu alma, de conducirte por sendas de luz. Y si tropiezas, no temas. La gracia no se pierde por caer, sino por no volver a levantarse. La luz divina es paciente y siempre está dispuesta a iluminar de nuevo a quien se atreve a volver. Hoy, tú también puedes comenzar. No necesitas más fuerza ni más preparación. Solo un corazón sincero que quiera ver. Solo un alma dispuesta a ser tocada. Solo una decisión, decirle a Dios que lo necesitas, que deseas caminar en su luz, que ya no quieres vivir a ciegas. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede ser el inicio de una vida completamente nueva. Que el Señor, que ve en lo secreto, recompense tu fidelidad. Que Santa Teresa interceda por ti para que no abandones este camino. Que tu alma sea habitada por la luz verdadera y que esa luz se extienda a todo lo que eres, lo que haces y lo que das. Recibe hoy esta bendición con fe. Que el Dios de toda claridad te conceda ojos limpios para ver la verdad, corazón dócil para abrazarla y perseverancia firme para no soltarla jamás. Que su luz te acompañe, te purifique, te consuele y te transforme, y que, al final de tus días, puedas mirar hacia atrás y decir: veo porque un día me dejé tocar por Dios. Amén. Gracias por haber permanecido hasta el final de este camino. Dios te bendiga y que su luz jamás se aparte de tu alma.